En las tierras altas de Chiapas, donde la neblina se aferra a los pinos como un sudario y el frío cala hasta los huesos, hay pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. En uno de esos pueblos, en una pequeña casa con techo de lámina y paredes de adobe que sudaban humedad, vivía Xochitl. Esta es la historia de cómo un idioma que no era el suyo se convirtió en la llave que abrió la puerta de su destino, y de cómo el eco de unas palabras en inglés pudo más que el silencio de la pobreza. Todo comenzó el día en que regresó a casa con su primer sueldo de la empresa multinacional en la Ciudad de México. Sobre la gastada mesa de madera, dejó un sobre blanco. Su madre, Elena, una mujer de manos encallecidas y mirada perpetuamente cansada, lo tomó sin mucho interés, pensando que contendría los mismos 2 o 3 billetes arrugados de siempre. Lo abrió. Sus dedos, acostumbrados a la tierra y al jabón de pasta, se detuvieron de golpe sobre el papel. 1 cero. 2 ceros. 3 30,000 pesos. De verdad, mija. Todo esto es tuyo. Su voz fue un susurro quebrado, incrédulo. Para una familia que había sobrevivido con apenas 2,000 pesos al mes, aquella cantidad era un universo entero. Habían conocido noches iluminadas solo por velas porque la luz estaba cortada, cenas que no eran más que un plato de frijoles de la olla, compartidos en silencio. Y ahora, en esa misma mesa, reposaba una cifra que parecía un sueño, un error. Era el fruto de años de estudio silencioso, de una terquedad que nadie, ni siquiera su madre, había entendido. Era el sueldo que Xochitl había ganado usando el inglés, ese idioma ajeno y distante que aprendió a escondidas, letra por letra, en la soledad de las madrugadas. Elena no dijo nada más. Lentamente, dejó el sobre en la mesa, se acercó a su hija y la abrazó con una fuerza que guardaba años de sacrificios y miedos. Un abrazo que pedía perdón y daba las gracias, todo sin una sola palabra. ¿Por qué aprendió Xochitl ese idioma? ¿Cómo fue que unas simples palabras en inglés pudieron cambiar el rumbo de una familia entera? Permítanme contarles su historia. En su pueblo, enclavado en la sierra, el invierno era un enemigo silencioso. La escarcha dibujaba flores intrincadas por dentro de las ventanas y el único calor provenía del fogón de ladrillos donde Elena cocinaba. En esa pequeña casa nació Xochitl. Cuando tenía 10 años, el aire de la casa se enrareció. Su padre, Juan, un hombre fuerte y callado curtido por el trabajo en la milpa, cayó en cama con una tos seca y una fiebre que no cedía. No hay dinero para el doctor, niña, dijo su madre, con los labios temblorosos y la mirada perdida en el fuego. Ni para las medicinas. Xochitl se sentaba junto al petate, tomando la mano áspera y ahora delgada de su padre, intentando sonreír. Cuando llegue la primavera, iremos al río, ¿verdad, papá? Me lo prometiste. Su padre apenas abría los ojos, pero la fuerza para responder ya lo había abandonado. Una noche, cuando las brasas del fogón casi se habían extinguido y el frío era una bestia que mordía, la respiración de su padre se detuvo, tan suavemente como el humo que se desvanece en el aire. Xochitl lo llamó, lo sacudió, pero solo el silencio le respondió. Su madre, sin embargo, no derramó una sola lágrima. Se levantó, acomodó la manta sobre el cuerpo inmóvil y cubrió su rostro con un paño blanco. Ahora no es tiempo de llorar, dijo con una voz hueca, dura. Ahora es tiempo de pensar en cómo vamos a seguir viviendo. De regreso del modesto entierro, mientras sus huaraches se hundían en el lodo del camino, Elena le dijo en voz baja, se acabó el ser niña, Xochitl. Desde hoy, esta casa la cuidamos las dos. Los años que siguieron fueron una lección continua de resistencia. Elena trabajaba de sol a sol en los cafetales de una finca cercana, y Xochitl, a los 15 años, dejó la pequeña escuela rural para empezar a lavar platos en una fonda del pueblo vecino. El agua en invierno era como un cuchillo de hielo. Sus dedos se agrietaban hasta sangrar. Cuando una compañera le preguntó si no le dolía, Xochitl esbozó una sonrisa cansada. Sí, duele. Pero si me detengo, el frío duele más. Su sueldo era de apenas 2,000 pesos al mes. En las noches en que la CFE les cortaba la luz, mientras sorbían su sopa de frijol a la luz de una vela, su madre suspiraba. ¿Por qué Dios se lo llevó a él, Xochitl? ¿Por qué a nosotros?
Xóchitl apretaba las manos sobre su regazo y respondía con una calma que no sentía. No se preocupe, mamá. Yo la voy a cuidar a usted y a la casa. Yo la voy a proteger. No lloraba. Esas palabras eran su único escudo contra la noche, una pequeña flama temblando en la oscuridad. Una de esas noches heladas, regresaba del trabajo, envolviendo sus dedos agrietados en la punta de su rebozo. Al abrir la puerta, encontró a su madre mirando fijamente las últimas brasas del fogón. El aire dentro de la casa era tan gélido que su aliento formaba nubes de vaho. Hoy nos corrieron de la finca al mediodía, dijo Elena sin mirarla, abrazándose las rodillas. Dicen que ya no pueden pagarle a tanta gente. Esos tiempos en que trabajar más significaba ganar más se acabaron hace mucho, mija. Xóchitl asintió en silencio y encendió el viejo televisor. Entre la estática y las imágenes borrosas, apareció una escena de una película estadounidense. Un hombre y una mujer en una oficina reluciente, con grandes ventanales que daban a una ciudad llena de luces. Hablaban en inglés. No entendía ni una palabra, pero el sonido de ese idioma, tan diferente al suyo, le produjo una extraña sensación de calidez. Me gusta cómo suena, susurró Xóchitl, casi para sí misma. No suena a frío ni a tristeza. Su madre levantó la vista lentamente. ¿Inglés? ¿Y eso para qué te va a servir, niña? ¿Acaso con el inglés se puede comprar maíz o leña? Es un idioma que no nos da de comer. Lo sé, mamá. Pero... Xóchitl respiró hondo, buscando las palabras correctas. Sé que nunca saldremos de este pueblo. No tenemos dinero para un pasaporte, ni siquiera para el pasaje a la capital. Pero me da miedo que mi vida se acabe aquí sin haber conocido nada más. Elena se quedó callada, apretando la tela de su falda. Se puede vivir sin conocer el mundo de afuera, Xóchitl. Vivir, sí, respondió su hija con una voz apenas audible. Pero vivir sin saber es como estar respirando nomás. Y eso duele, mamá. Duele mucho. Tras un largo silencio, su madre suspiró, resignada. Cada día te pareces más a tu padre. Terco como una mula, soñador y necio. A él tampoco se le podía hacer cambiar de opinión con palabras. Pocos días después, el viejo maestro de la escuela del pueblo, ya jubilado, llegó a su casa cargando una computadora portátil, vieja y pesada. Estaba arrumbada en la bodega, dijo. La pantalla está estrellada y quién sabe cuándo deje de funcionar. Pero mientras sirva, úsala. Xóchitl la recibió con ambas manos, como si fuera un tesoro. Gracias, maestro. Muchas gracias, repitió, inclinando la cabeza varias veces. A partir de entonces, solo en las noches en que había electricidad, colocaba la computadora sobre la mesa y abría un sitio web gratuito para aprender inglés. En un cuaderno de hojas amarillentas, escribía con letra torpe, Hello. My name is Xóchitl. Con los dedos temblorosos, tecleaba una y otra vez la misma frase, como un mantra, como una oración. I don't want to die here. Su madre, mientras remendaba una blusa a la luz de la única bombilla, decía en voz baja, no tiene nada de malo soñar, mija. Lo que me duele es pensar en cómo te vas a lastimar cuando te des cuenta de que no se puede. Su voz era una mezcla de derrota y una pequeña, casi invisible, súplica. Mientras afuera el viento de la sierra aullaba, en el cuaderno de Xóchitl, una nueva palabra en inglés encontraba su lugar, desafiando el frío y el silencio. El invierno en la sierra era implacable. Xóchitl salía de casa antes del amanecer, cuando el aire era tan frío que quemaba los pulmones y el camino de tierra estaba endurecido por la helada. Cada paso crujía bajo sus huaraches. Al llegar a la parte trasera de la fonda, solo la luz amarillenta de la cocina rompía la oscuridad. La montaña de platos y ollas sucias le esperaba en silencio. Buenos días, Xóchitl. Ay, niña, otra vez traes las manos cortadas, le decía una de las cocineras mayores, con genuina preocupación. Ella siempre sonreía y negaba con la cabeza. No es nada, doña Carmen. Con que salga agüita caliente de la llave, ya es una bendición.
Para cuando terminaba el ajetreo del almuerzo y comenzaba la preparación para la cena, ya no sentía las yemas de los dedos. Pero, extrañamente, de camino a casa, sus pasos se sentían ligeros. La idea de volver a su cuaderno de inglés era lo que la sostenía durante el día. Sin embargo, esa noche, la casa estaba en completa oscuridad. El recibo de la luz no se había pagado y la habían cortado de nuevo. Su madre, envuelta en una manta, suspiró pesadamente desde un rincón. Otra vez sin luz, mija. Y ya casi no queda leña. Tampoco hay para comprar queroseno. ¿Y tú todavía piensas sentarte a estudiar con ese aparato? Xóchitl encendió una vela y la colocó sobre la mesa. Su luz temblorosa apenas iluminaba sus manos. Aunque esté oscuro puedo leer, mamá. Además, siento que si dejo el inglés, ya no me va a quedar nada. Elena tragó saliva, y su voz tembló al responder. Aunque estudies mucho, no vas a poder salir de este pueblo. Tienes que ver la realidad, Xóchitl. El pan de mañana es más importante que los sueños. Xóchitl guardó silencio por un momento, con la vista fija en la pequeña llama de la vela. Luego, habló despacio, con cuidado. ¿Usted nunca quiso saber, mamá? ¿Nunca quiso saber cómo es el mundo fuera de este pueblo? Los lugares que mi papá soñaba con ver. Su madre levantó la cara de golpe, como si la hubieran abofeteado. Intentó replicar, pero los labios le temblaron y no pudo articular palabra. No digas eso por favor, susurró. Xóchitl le dedicó una sonrisa triste y abrió su cuaderno. Con los dedos entumecidos y las heridas abiertas, tomó un lápiz. En el papel, nuevas frases comenzaron a formarse, torpes pero llenas de desafío. Every day I work. But I will not end here. Su madre, dándole la espalda mientras miraba la oscuridad, dijo en un murmullo apenas audible, métete a dormir antes de que te enfermes. Ya podrás estudiar después. Su voz ya no contenía enojo ni resignación, sino la inmensa y callada súplica de una madre. Afuera, la llovizna comenzó a golpear suavemente el techo de lámina. Dentro de la casa, solo la luz de la vela y la voluntad inquebrantable de Xóchitl ardían en silencio. En una de esas noches en que el invierno parecía no tener fin, Xóchitl estaba sentada frente a la vieja laptop. Había luz, pero el frío era tan intenso que su aliento se condensaba en el aire. La pantalla era la única luz que iluminaba su rostro concentrado. Aprender un idioma sola, en medio de la nada, tenía sus límites. No sabía si su pronunciación era correcta, si el significado que daba a las palabras era el adecuado. No tenía a quién preguntarle. Fue entonces cuando, de casualidad, encontró un sitio de intercambio de idiomas. Una plataforma donde gente de todo el mundo se enseñaba mutuamente su lengua materna. Juntando todo su valor, escribió un perfil con su inglés rudimentario. Hello. I live in Chiapas, México. I want to learn English. I want to make a friend. Los primeros días, nadie respondió. El silencio digital era casi tan pesado como el de su propia casa. Pero no se rindió. Siguió conectándose cada noche, hasta que una semana después, recibió una notificación. Un videomensaje. Hi, Xóchitl. My name is Mateo. I live in Mexico City. Your English is very good. You are working hard. Al leer esas palabras, su corazón dio un vuelco. Era la primera vez que alguien, en cualquier parte del mundo, reconocía su esfuerzo. A partir de ese día, ella y Mateo comenzaron a hablar una vez por semana a través de la pequeña cámara de la computadora. Mateo era un joven de voz tranquila y sonrisa amable que trabajaba en una oficina en la capital. Nunca se rió de sus errores. Al contrario, con paciencia, le enseñaba la forma correcta de pronunciar. It's not, thanks, it's, thanks. Your tongue has to be between your teeth. Try it, yes. That's it. Perfect. Xóchitl, con las mejillas sonrojadas, repetía una y otra vez frente a la pantalla. Su madre la observaba desde la distancia con desconfianza. ¿Y si ese muchacho te quiere engañar, mija? Hay mucha gente mala en el internet. Ella negaba con la cabeza,
con una certeza que ni ella misma entendía. No, mamá. Es bueno. No me pide dinero ni nada. Solo me dice que le eche ganas. A veces, Mateo incluso le mandaba saludos a su madre. Buenas noches, señora Elena. Espero que se encuentren muy bien a pesar del frío. Elena, confundida, solo atinaba a inclinar la cabeza hacia la pantalla a modo de saludo. Esa noche, Xóchitl escribió 3 nuevas palabras en su cuaderno. Ok. Trust. Friend. La luz de la computadora iluminaba esas 3 palabras, que brillaban con una fuerza especial. En el corazón de una pequeña y fría casa en la sierra de Chiapas, la voz de alguien desde una ciudad lejana y desconocida había logrado llegar. Pasaron 2 años. 2 ciclos de estaciones marcados por la misma rutina. La primavera traía caminos lodosos, el verano hacía que los platos resbalaran por el sudor, el otoño reabría las grietas de sus dedos y el invierno volvía a teñir su aliento de blanco en la cocina. Pero cada noche, sin falta, Xóchitl abría su vieja laptop y escuchaba audios en inglés una y otra vez. A veces el cansancio la vencía y se quedaba dormida sobre el cuaderno. Al despertar por la mañana, encontraba una manta sobre sus hombros. Su madre la había puesto ahí, en silencio. Nunca la regañó, pero tampoco la elogió. Solo la observaba desde la distancia, con una mirada que era un mar de emociones contenidas. Sus conversaciones con Mateo se habían convertido en un ritual sagrado. Xóchitl, tu pronunciación de hoy fue casi perfecta, ¿sabías?, le dijo una noche. Ella sintió un nudo en la garganta y sonrió, con los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Su madre, al ver esa sonrisa, solo suspiró. Y entonces, la oportunidad llegó de la forma más inesperada. Un día, Mateo le envió un mensaje más largo de lo usual. Xóchitl, esto te va a parecer increíble, pero la empresa donde trabajo, una multinacional estadounidense, va a abrir una nueva oficina de enlace en Tuxtla Gutiérrez. Están buscando personal local que hable español e inglés fluidamente. Es una oportunidad única. En cuanto vi la convocatoria, pensé en ti. ¿Por qué no aplicas? Su corazón latió con fuerza, pero al mismo tiempo, un miedo paralizante la invadió. Si fallo, se van a reír de mí. Mi inglés no es tan bueno. ¿Quién soy yo para intentar algo así? Con esa duda carcomiéndola, pasó toda la noche sin poder moverse de la silla. A la mañana siguiente, se armó de valor y le contó a su madre. Quiero intentarlo, mamá. Tengo mucho miedo, pero siento que si no lo hago, me voy a arrepentir toda mi vida. Elena se quedó un largo rato en silencio, mirando el fuego. Finalmente, con voz ronca, dijo, si lo intentas, es posible que te lastimen. ¿Aún así quieres ir? Xóchitl asintió con firmeza. Sí. Aunque me dé miedo, quiero hacerlo. Su madre apartó la vista. Haz lo que quieras, dijo en un murmullo. Pero si regresas llorando, que sepas que aquí voy a estar para abrazarte. El día de la entrevista, la imagen de los reclutadores en la temblorosa pantalla de la laptop la hizo sentir pequeña e insignificante. Su voz temblaba. ¿Por qué aprendió inglés?, le preguntó un hombre con acento norteamericano. Porque sentí que en este idioma podía encontrar un lugar para mí, respondió Xóchitl, con el corazón en la garganta. Porque creí que detrás de estas palabras había una esperanza. El entrevistador sonrió levemente. Su inglés no solo lo habla con la boca, señorita. Lo habla con el corazón. Días después, llegó un sobre con el logo de la empresa. Adentro, una carta, bienvenida al equipo. Y junto a ella, la oferta de sueldo, 30,000 pesos mensuales. Xóchitl, sin decir palabra, la puso frente a su madre. Elena recorrió el papel con sus dedos temblorosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mija, de verdad lo lograste, susurró. Esa noche, una brasa en el fogón crepitó, rompiendo el silencio. Era el sonido de 2 vidas que, silenciosamente, acababan de cambiar para siempre. El primer día de trabajo en la nueva oficina de Tuxtla Gutiérrez, el sol apenas despuntaba sobre las montañas cuando Xóchitl empujó la puerta de cristal, con las manos temblorosas. Al entrar,
Un grupo de empleados en traje se giró y dijo al unísono, «Buenos días». La sorpresa la dejó paralizada. Una mujer mayor a su lado sonrió. «Aquí el saludo es parte del trabajo, bienvenida». Al terminar la jornada matutina, escuchó una frase que no entendió, «provecho». La gente sonreía al decirlo mientras pasaba junto a los que se disponían a comer. Xóchitl, confundida, le preguntó a un compañero. ¿Por qué desean algo bueno si son ellos los que se van? Él se rió. Es una forma de cortesía, de desear que disfrutes tu comida. Es una señal de compañerismo. Calidez y extrañeza. Esa fue su primera impresión del mundo corporativo. Unos días después, le asignaron su primera gran tarea, servir de intérprete en una videoconferencia entre los directivos de México y los de Estados Unidos. Era la primera vez que hablaba frente a tanta gente importante y sentía la garganta completamente seca. En medio de la reunión, un director estadounidense explicó algo muy rápido, usando jerga técnica. Xóchitl se quedó en blanco por un instante. Las palabras no le salían. El silencio en la sala de juntas se sintió helado, pesado. Finalmente, logró traducir, pero su voz salió temblorosa e insegura. Después de la reunión, su jefe, el señor Ramírez, la llamó a su oficina. Xóchitl se preparó para el regaño, encogiendo los hombros. Pero el señor Ramírez la miró con ojos amables. Xóchitl, un buen intérprete no es el que nunca se equivoca. Es el que se esfuerza por transmitir el corazón del mensaje. No olvide eso. Y, por favor, no tenga miedo a cometer errores. Y use todo el inglés que ha aprendido con tanto esfuerzo. Confíe en usted. Sintió un calor que le subía desde el pecho y tuvo que bajar la mirada para que no viera sus ojos húmedos. Esa noche, en la soledad del pequeño cuarto que rentaba, le escribió un correo a Mateo. Hola Mateo. Hoy estuve a punto de fallar en mi trabajo. Quise salir corriendo. Pero mi jefe no me regañó. Me dijo que lo importante era hablar con el corazón. Todavía tengo miedo, pero no quiero rendirme aquí. Por favor, sigue echándome porras hasta el día en que pueda decir, con la frente en alto, que lo logré. Cuando terminó de enviar el correo, la primera luz del alba comenzaba a teñir el cielo. Era una luz que anunciaba el final de un largo invierno y el tímido comienzo de una nueva esperanza. Había pasado un año desde que comenzó a trabajar como intérprete. Una tarde, el señor Ramírez la llamó de nuevo a su oficina. Xóchitl, he hablado de usted con la gente de la sede central en la Ciudad de México. Les conté de su esfuerzo, de su talento, de su calidad humana. Y quieren conocerla. Quieren que vaya a una capacitación especial en las oficinas corporativas. La noticia la dejó sin aliento. El corazón le latía con fuerza, pero las yemas de sus dedos se sentían frías, temblorosas. Es normal que dude, continuó su jefe. Pero usted ya tiene el mérito y el esfuerzo para respaldarla. Tenga confianza en sí misma. Esa noche, al llegar a su pueblo para el fin de semana, encontró a su madre en la cocina, removiendo una olla de frijoles. Xóchitl respiró hondo y dijo con voz temblorosa, «Mamá, me ofrecieron ir a la Ciudad de México por un tiempo. Para una capacitación. Tengo miedo, pero quiero ir». Su madre detuvo la cuchara y se quedó inmóvil. El único sonido en la casa era el crepitar de la leña. Finalmente, dijo en voz baja, «Ve, mija». La miró fijamente. «Claro que me voy a sentir sola. Claro que te voy a extrañar. Pero yo no te crié para mantenerte encerrada en este pueblo. Si es el camino que tú elegiste, entonces camina con la frente en alto». Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero Xóchitl logró sonreír. «Gracias, mamá». La mañana de su partida, mientras caminaban juntas hacia la parada del autobús, la mano de su madre ya no se sentía tan áspera, o quizá era ella la que había cambiado. Cuando el autobús se acercó, su madre la miró a los ojos. «Si las cosas se ponen difíciles, puedes volver. Pero no vuelvas huyendo, porque esa huida se convertirá en arrepentimiento». Le dio un ligero empujón en la espalda, como dándole impulso. Xóchitl respiró hondo y subió.
Al bajar del autobús en la terminal Tapo de la Ciudad de México, el mundo pareció cambiar de golpe. Pisos de mármol pulido, multitudes moviéndose en un orden silencioso, un caos organizado que la abrumó. El aire, denso y cargado de ruidos desconocidos, era lo opuesto al silencio de su montaña. Un oficial le indicó la salida con un gesto amable: «Que tenga buen día, señorita». La frialdad que esperaba de la gran ciudad no apareció. En su lugar, encontró una cortesía anónima y tranquila. Al salir, vio un rostro familiar agitando la mano. Era Mateo. Su amigo del Internet, su apoyo a la distancia. «Bienvenida a la Ciudad de México, Xóchitl. Qué bueno que llegaste bien. Hoy yo seré tu guía». Subieron al metro. El vagón estaba lleno, pero reinaba un silencio sorprendente. Nadie gritaba. Si alguien rozaba a otra persona, un disculpe se escuchaba de inmediato. Mateo sonrió. Aquí en la ciudad, hacer silencio también es una forma de respeto. Significa no invadir el tiempo y el espacio de los demás. Esa noche, desde el pequeño cuarto de hotel que la empresa le había asignado, Xóchitl le escribió a su madre. «Mamá, este es un país lejano dentro de mi propio país. Pero la gente no es fría. Todavía no hablo con la fluidez de ellos, pero me miran como a una persona, no como a una extraña. Tengo miedo, sí, pero estoy bien. Por primera vez, estoy de pie sobre mis propios pies». Afuera, las luces de una ciudad que nunca dormía parpadeaban en silencio. Para Xóchitl, eran las luces de un nuevo amanecer. Llevaba una semana en la capital, inmersa en la intensa capacitación. Un día, al salir del trabajo, en medio del mar de gente de la estación del metro Insurgentes, sintió un vacío en el hombro. Se detuvo en seco. La bolsa no está. Su bolso de hombro había desaparecido. Adentro estaba todo: su cartera, su pasaporte, su permiso de residencia temporal y, lo peor de todo, los importantes materiales de la capacitación. La sangre se le heló. Sus pies parecían clavados al suelo. Mateo, que la acompañaba, corrió hacia ella. «Tranquila, Xóchitl, tranquila. Vamos a un módulo de policía. No estás sola, ¿me oyes?». Dentro del pequeño módulo, un oficial de policía le ofreció una silla e incluso un vaso con agua. Se llevaron todo. «Mi dinero, mi pasaporte, todo», dijo con la voz quebrada. El oficial asintió con un semblante serio. «Entiendo, señorita. Había cosas muy importantes ahí. No se preocupe, vamos a levantar el reporte. Haremos todo lo posible por encontrarlo. Usted esté tranquila». Xóchitl, que esperaba un regaño por su descuido, sintió que algo dentro de ella se rompía. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. «Lo siento, fue mi culpa». El oficial le dedicó una sonrisa amable. «En momentos así, estamos para ayudarnos. Para eso estamos». Esa simple frase fue un bálsamo. Un calor que le llegó hasta lo más profundo del alma. Mateo le ofreció un pañuelo. «Llora todo lo que necesites. Ya después, dejemos que la policía haga su trabajo». 3 días después, recibió una llamada. Su bolso había sido encontrado. Alguien lo había entregado en la estación. Cuando llegó a recogerlo, revisó sus pertenencias con manos temblorosas. El dinero, el pasaporte, la tarjeta de residencia, todo estaba intacto. La persona que lo encontró no había querido dar su nombre. Solo dijo: «Lo encontré tirado en una banca», y se fue. Al salir del módulo de policía, el cielo estaba teñido con los colores suaves del atardecer. Xóchitl murmuró para sí misma: «¿Cómo puede existir un lugar con gente tan buena?». Esa noche, el correo para su madre fue diferente. «Mamá, la Ciudad de México es un lugar ruidoso y caótico, pero no es indiferente. Es un lugar donde, si alguien te ve en problemas, te extiende la mano en silencio. Hoy decidí que quiero ser como esas personas». Ese día, la capital dejó de ser un lugar extraño y se convirtió en un lugar al que quería pertenecer. Cuando la capacitación estaba por terminar, Mateo le dijo en voz baja, mientras caminaban por un parque en Coyoacán: «Xóchitl,
Si alguna vez quieres volver a vivir en la Ciudad de México, por favor, dímelo. Habrá alguien aquí esperándote. Su corazón se aceleró, pero al mismo tiempo, una punzada de culpa la invadió. La idea de dejar a su madre sola, de avanzar mientras ella se quedaba atrás, le pesaba en el alma. Al regresar a su pueblo, el paisaje era el mismo de siempre, pero algo en su interior había cambiado para siempre. Durante la cena, le preguntó a su madre, ¿te pondrías triste si te dijera que quiero vivir en la Ciudad de México? Elena no pareció sorprendida. Dejó su cuchara a un lado y la miró. Triste no, mija. Sola, sí. Me vas a hacer mucha falta. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Pero cuando una hija logra valerse por sí misma en un lugar extraño, cuando se convierte en alguien a quien otros necesitan eso, para una madre. Es un orgullo. Y el orgullo es un sentimiento mucho más fuerte y profundo que la soledad. Ser la madre de una mujer de la que me siento orgullosa me hace una mujer feliz. El pecho de Xóchitl se sintió cálido, expandido. Pero siento que solo yo estoy siendo feliz, dijo con voz temblorosa. Su madre negó con la cabeza y sonrió. Te equivocas. Ver que te abres camino con tu propia fuerza, ver que construyes tu propio destino, esa es la felicidad de un padre. De una madre. Esa noche, frente a la pantalla de la laptop, tecleó unas cuantas palabras. Ya no tengo dudas. Mi camino lo elijo yo. Las letras en la pantalla ya no reflejaban miedo, sino una serena y firme determinación. La decisión de volver a la Ciudad de México se sintió como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Con la ayuda de Mateo, aplicó para un puesto de intérprete permanente en la sede corporativa. La carta de aceptación oficial llegó con las primeras lluvias de la primavera. Cuando se la entregó a su madre, Elena acarició el sobre por un largo rato antes de hablar. Ve. Ya no dudes más. Tú vive tu vida, Xóchitl. El día de la partida, una brisa tibia soplaba por el pueblo. Antes de que subiera al autobús, su madre sonrió. Come bien, ¿eh? Y si te dan ganas de llorar, me llamas. Con saber que estás bien, a tu mamá le alcanza para seguir viviendo. Xóchitl, con una mezcla de risa y llanto, respondió, sí, mamá. Me voy. Y agitó la mano hasta que el autobús se perdió en la curva del camino. La vista de la Ciudad de México desde la ventanilla fue diferente esta vez. Se sentía un poco como volver a casa. Al salir por la puerta de la terminal, Mateo la esperaba, agitando la mano. Bienvenida de nuevo. Esa simple frase la llenó de un calor profundo y reconfortante. Su nueva vida fue una sucesión de pequeños descubrimientos. Firmar un contrato de arrendamiento, comprar sus propias cosas en el supermercado, hacer fila en el andén del metro como una más. En la oficina, el ritual diario del buenos días y hasta luego. Nadie competía, todos colaboraban, cuidándose unos a otros. Esa atmósfera de respeto mutuo se convirtió en el aire que respiraba. Una noche, en su pequeño departamento de una recámara, mientras leía un mensaje de su madre, se dio cuenta de algo. Esta ciudad ya no era un sueño o una aspiración. Era el lugar donde lloraba, reía, trabajaba y era necesitada por alguien. La Ciudad de México se estaba convirtiendo en su segundo hogar. Susurró esas palabras en la quietud de su habitación y, extrañamente, su corazón se sintió lleno, en paz. En la empresa, había un departamento llamado Apoyo a Talentos Internacionales. Mateo trabajaba ahí. Su labor era ayudar a los empleados de las filiales de otros países durante sus capacitaciones y estancias en México. Desde que Xóchitl fue contratada en Chiapas, él había sido su contacto principal, la persona que la apoyó por correo y videoconferencia, que la animó y a veces la reprendió con amabilidad. Fue su primer amigo en ese nuevo mundo, la persona que conocía su lucha mejor que nadie. Por eso fue tan natural que la recibiera en la terminal, que la ayudara a instalarse. No eran novios, pero eran la definición misma de la confianza. Cuando Xóchitl cumplía su tercer año viviendo en la capital, ya completamente adaptada a su trabajo y a la ciudad, llegó una tarde de primavera en que, mientras paseaban, Mateo se detuvo y sacó una pequeña caja. Adentro había un anillo sencillo.
Xóchitl, ¿te gustaría que camináramos juntos la misma vida, en el mismo país, de ahora en adelante? La sorpresa y las lágrimas le impidieron hablar. Solo pudo asentir, una y otra vez. Mateo inclinó la cabeza profundamente. Gracias, fue todo lo que dijo. Cuando le dio la noticia a su madre por teléfono, Elena se quedó sin palabras al principio. Luego, dijo con un dejo de melancolía, así que te me vas lejos para siempre, mija, pero si es el hombre que tú elegiste, entonces yo confío en él. Meses después, su madre viajó por primera vez en avión para asistir a la boda. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa en un jardín de Cuernavaca. Al ver a Xóchitl con su vestido blanco de encaje, con flores bordadas a mano por artesanas de su tierra, su madre susurró con los ojos llorosos, «¡Qué lugar tan bonito, mija! La vida te trajo a un lugar muy bonito». El aire estaba lleno del sonido vibrante de un mariachi. Elena se sentó junto a los padres de Mateo y, durante toda la fiesta, no dejó de darles las gracias. Gracias por querer a mi hija. Cuídenmela mucho, por favor. Así, dos familias de mundos muy distintos se unieron, en silencio, bajo el sol de Morelos. Han pasado 5 años desde que Xóchitl llegó a la ciudad, 3 desde que se casó con Mateo. Su hijo, Juan, a quien llaman Juanito, tiene ahora 2 años. Apenas balbucea algunas palabras, pero mamá, Casá lo dice con una claridad que le derrite el corazón. Ese es su mayor tesoro. Por las mañanas, mientras el aroma del café de olla llena su pequeño departamento, Xóchitl le pone la mochila a Juanito y lo sube a la sillita de su bicicleta para llevarlo a la guardería. El aire de la ciudad es frío, pero su corazón se siente cálido. En la puerta, le da un beso. «Pórtate bien, mi amor». Juanito sorbe un poco por la nariz y agita su manita. «Adiós, mamá». Sigue trabajando como intérprete, pero ahora con un horario reducido que le permite recoger a su hijo a tiempo. Una vida de correr, de mirar el reloj, pero es la vida que ella eligió, la que construyó con sus propias manos. A veces, todavía no puede creer que aquel sueño de vivir en la ciudad sea ahora su realidad. Al final del día, recoge a Juanito de la guardería. La maestra le cuenta, hoy estuvo muy contento, leyó 3 cuentos. De camino a casa, la pequeña mano de su hijo se aferra a su abrigo. Ese simple contacto es suficiente para que todo el cansancio del día se desvanezca. Por la noche, cuando Juanito ya duerme, revisa su celular. Hay un mensaje de su madre. «Hola, mija. ¿Estás bien? ¿Estás contenta? No importa que estés lejos. Si tú estás sonriendo, tu mamá es feliz. Con eso me basta». La pantalla se vuelve borrosa. Xóchitl cierra los ojos. Su madre, aquella mujer que una vez le dijo que dejara de soñar, es ahora la persona que más la entiende. Lo que cambió su vida no fue el inglés en sí mismo. Fue la calidez de las personas que creyeron en ella, que la apoyaron. Fue la bondad de los extraños y la fe de un amigo lejano que se convirtió en el amor de su vida. A veces, la voz de Juanito, diciendo te quiero, mamá, resuena en la casa. Ese es el sonido que ilumina sus días. Es el sonido de su nuevo hogar. Una palabra puede cambiar una vida. La historia de una mujer que se atrevió a creer en esa verdad es la historia de Xóchitl. Y es una prueba de que el día que decides empezar algo nuevo, sin importar el miedo, siempre será el día más joven del resto de tu vida.